Lateral. Hacia ustedes, sería que todo esto hacia ustedes, así, inferior, y hacia la calle. Eso es inferior y esto es superior. ¿Sí? Entonces, para que nos vayamos ubicar. ¿Sí? Fíjense bien, voy a empezar de aquí, de la parte anterior y ¿qué? Y medial. En la parte anterior y medial encuentro las caras mesiales de 11 y 21, ¿verdad? Muy fácil. Posterior y medial encuentro un agujero. Se llama agujero nasopalatino. ¿Sí? Si le queremos llamar agujero incisivo, se los valgo. Nasopalatino, se los valgo. Nunca palatino anterior. Nunca palatino anterior. ¿Sí? El agujero nasopalatino, vamos a ver que posterior y medial está esta sutura. Posterior y medial está esta sutura. Esta sutura se llama intermaxilar. Intermaxilar. Esta es la sutura intermaxilar. Y lateral a la sutura intermaxilar, encontramos a la cara inferior. Esto es la cara inferior de las apófisis palatinas de los maxilares. Esto es la cara inferior de las apófisis palatinas de los maxilares. De ahí me voy a dirigir lateral a estas, lateral e inferior, y voy a encontrar a las apófisis alveolares, superiores o maxilares. Voy a encontrar a las apófisis alveolares, maxilares o superiores. Inferior a ellas encontramos a los dientes superiores. ¿Sí? Nos regresamos a la sutura intermaxilar. Y decimos, posterior y medial a ella encontramos primero parte de la sutura palatomaxilar, y posterior y medial a ella la sutura interpalatina, ¿sí? La cual termina en la parte posterior y medial en esta sardiente llamada espina nasal posterior, ¿sí? Nos regresamos a la sutura interpalatina, ¿no? Está la sutura interpalatina, y lateral a ella observamos a la cara inferior de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Encontramos a la cara inferior de las láminas horizontales de los huesos palatinos. Anterior a ella encontramos a la sutura palatomaxilar. Y fíjense bien cómo en la parte lateral de estas apófisis, de estas caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos, encontramos este agujero que son dos. Ahí está el agujero palatino anterior y el agujero palatino medio. Ahí estaría el agujero palatino anterior y palatino medio. ¿Sí? Bien, vemos como lateral a estas
caras inferiores de las láminas horizontales de los huesos palatinos, vemos también la sutura palatomaxilar. Vemos la sutura palatomaxilar, ¿sí? Lateral, inferior, voy a encontrar las apófisis alveolares, maxilares, ¿sí? Las apófisis alveolares maxilares o superiores, en donde se articulan los dientes superiores. Los dientes superiores, ¿sí? Me voy a regresar a la sutura interpalatina. Voy a llegar en su parte posterior y medial a la espina nasal posterior. A la espina nasal posterior. Y me voy a dirigir superior, medial e interno a esta espina. Superior, medial e interno. Y voy a llegar a este hueso, que es el vómer. Es el vómer. Superior, medial e interno a la espina nasal posterior, encuentro al vómer, ¿sí? Lateral a ese vómer, lateral a ese vómer, encuentro estos dos orificios. Encuentro estos dos orificios, que son las coanas. Coanas, ¿sí? Se llaman así, coanas. Lateral a las coanas, vamos a encontrar, lateral a las coanas, vamos a encontrar dos estructuras óseas. Una en la parte anterior y otra en la parte posterior. En la parte anterior observo la cara medial de las láminas verticales de los huesos palatinos. Las caras mediales de las láminas verticales de los huesos palatinos. Posterior a estas caras mediales de las láminas verticales de los huesos palatinos, encontramos a la sutura palato-esfenoidal o esfenopalatina. Palato-esfenoidal o esfenopalatina. Posterior a ella, vamos a encontrar a las apófisis pterigoides del esfenoides. A las apófisis pterigoides del esfenoides, ¿sí? En ellas voy a encontrar dos alas, una ala medial y una ala lateral. Estas dos alas separadas por una fosa. Estas dos alas separadas por una fosa, ¿sí? Que sería la fosa pterigoidea, ¿sí? Estas dos alas presentan cada una de ellas una cara medial y una cara lateral, ¿sí? Lateral a las coanas encontramos a la cara medial del ala medial. La cara medial del ala medial. Lateral a ella encontramos a la cara lateral del ala medial. La cara lateral del ala medial. Lateral a ella encontramos a la fosa pterigoidea. Encontramos a la fosa pterigoidea. Y lateral a la fosa pterigoidea encontramos a la cara medial. Esto es la cara medial del ala lateral. Cara medial del ala lateral. Y lateral a ella observaríamos de este lado la cara lateral del ala lateral. La cara lateral del ala lateral de las apófisis pterigoides. Es importante conocerlo de esta forma. Cuando yo les hable que el músculo pterigoideo medial se origina de la cara lateral del ala medial de la fosa pterigoidea y de la cara medial del ala lateral, bueno, pues no es tan solo apófisis pterigoides, son esos detalles. Cuando yo les hable de el origen del fascículo inferior del pterigoideo lateral, les voy a decir que se origina de la cara lateral del ala lateral, ¿sí? De la apófisis pterigoides, de la tuberosidad del maxilar y de las apófisis piramidales de los huesos palatinos. Por eso es de que debemos aprender las cosas con este detalle, ¿sí? Lateral, fíjense bien,
lateral a esta cara lateral de la apófisis pterigoides, encontramos a la cara externa o cara lateral del ala mayor del esfenoides. Esto es la cara lateral o cara externa del ala mayor del esfenoides. En ella podemos observar esta cresta, que se llama cresta esfenoidal, cresta esfenoidal lateral, en donde se origina el fascículo lateral, el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral, También ahí podemos observar en esta cara externa o cara lateral del ala mayor este orificio que es el agujero oval por donde pasa el ramo mandibular del quinto par, y alcanzamos a ver el agujero redondo menor por donde pasa el nervio meningio medio, ¿sí? Nervio meningio medio de la rama mandibular del quinto par, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Bueno, nos vamos a regresar al vómer. ¿Me quieren decir hacia dónde me dirijo de aquí del vómer para poder señalar esto? Superior y medial. Al vómer. Encuentro a la sutura vómero esfenoidal. Única esa articulación, se le llama esquindilesis. ¿Por qué? Porque es la unión de una cresta con una ranura. El esfenoides forma a la cresta esfenoidal inferior y el vómer forma una ranura. Ese tipo de articulación se llama esquindilesis. ¿Sí? Superior y medial a esta sutura vómero esfenoidal encontramos a la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Encontramos la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Posterior y medial a ella encontramos a la sutura. Esta sutura se llama occipito esfenoidal o esfeno-occipital. Aquí está, la sutura occipito esfenoidal o esfeno-occipital. Característica importante, muy importante. Aquí, ya lo habíamos dicho, es donde se encuentra cartílago hialino embrionario hasta los 22 años. Por lo tanto, esa parte crece todavía hasta los 20-22 años. Lo que los ortodoncistas no saben es que utilizan una silla turca como un punto fijo cuando es uno de los que más se mueve. De forma increíble, ¿verdad? Pero bueno, para que vean hasta dónde llega, ¿sí?, nuestra falta de conocimiento y nuestra aceptación del conocimiento como dogma de fe. Así es como lo aprendimos y así es como se sigue llevando y así es como se seguirá llevando con esa, ¿sí?, forma tan falta de conocimiento, ¿sí? Bien, posterior y medial a la sutura esfeno-occipital encuentro a la cara inferior. Esto es la cara inferior de la porción basilar. En ella puedo observar una saliente en la parte media, que se llama tubérculo faríngeo. Anterior a ese tubérculo faríngeo encontramos a la fosita faríngea, ¿sí? Y a los lados, fíjense bien, encontramos a las crestas musculares y a las crestas sinostóxicas. ¿Sí? Son esos los detalles anatómicos que encontramos en la cara inferior de la porción basilar del occipital. Encontramos que tiene 4 bordes. Un borde anterior que se articula con el cuerpo del esfenoides, formando esa articulación esfeno-occipital. Un borde posterior que forma el límite anterior del agujero magno.
forma el límite anterior del agujero magno y además se continúa con el borde anterior de las masas laterales. Se continúa con el borde anterior de las masas laterales. Y tenemos dos bordes laterales que se articulan, con los bordes posteriores de la porción petrosa. Se articulan con los bordes posteriores de la porción petrosa, formando esa articulación temporo-occipital. ¿Sí? Temporo-occipital. Bien, en la parte anterior, fíjense bien, muy cerca de donde llega el vértice de la porción petrosa, se une con el esfenoides y se une con el vértice, ¿sí? Látero anterior de la porción basilar. Aquí se forma el agujero rasgado anterior. ¿Sí? Bien, continuemos. Posterior y medial a la porción basilar. Encontramos al agujero magno. ¿Sí? Lateral a ese agujero magno, vamos a encontrar a las masas laterales. La cara inferior, esto es la cara inferior de las masas laterales del occipital. En ella encontramos estas dos salientes, esta y esta, una en cada masa lateral. Son los cóndilos del occipital. Estos cóndilos del occipital se articulan con las cavidades glenoideas del atlas. Formando la articulación atloide-occipital. ¿Sí? Anterior a estos cóndilos, encontramos depresiones. Estas depresiones se llaman fosas condilias anteriores. En el fondo de ellas hay agujeros. Que serían los agujeros condilios anteriores. Son los agujeros condilios anteriores. ¿Por dónde pasa el 12º par craneal? El hipogloso. ¿Sí? Vemos en la parte posterior de los cóndilos las fosas condilias posteriores. Con el agujero condilio posterior, por donde pasan arterias y venas basilares. ¿Sí? Vamos a encontrar 4 bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde medial y un borde lateral. En el borde anterior vemos cómo se continúa con el borde posterior de la porción basilar. El borde anterior se continúa con el borde posterior de la porción basilar. El borde posterior se continúa con el borde anterior de la concha del occipital. El borde medial forma el límite lateral del agujero magno. Y el borde posterior se articula, el borde lateral se articula con el borde posterior de la porción petrosa. En él encontramos esta escotadura. Se llama escotadura yugular del occipital, la cual se relaciona con la escotadura yugular del temporal, formando a la fosa yugular. Y esta fosa yugular se encuentra formando parte de un agujero que se llama agujero rasgado posterior. Esta fosa yugular
forma parte de un agujero llamado agujero rasgado posterior, por donde pasa el noveno par craneal, el glosofaringio, el noveno par craneal, el glosofaringio, el décimo par craneal, el vago o neumogástrico, y el 11º par craneal, el espinal o accesorio, el espinal o accesorio, ¿sí? Vamos a ver ahora que posterior y medial al agujero magno, vamos a encontrar a la cara externa. Esta es la cara externa de la concha del occipital. Esta es la cara externa de la concha del occipital. En ella podemos observar en su parte anterior y medial, una cresta, se llama cresta occipital externa. Cresta occipital externa. Lateral a la cresta occipital externa, encontramos a las líneas nucales inferiores, de nuca, no de boca, no son bucales, nucales de nuca, nucales inferiores. Posterior, superior y medial a la cresta, está esta saliente llamada protuberancia occipital externa, también llamada occipucio, y lateral a este occipucio encuentro a las líneas nucales superiores, Esta concha del occipital presenta 5 bordes, un borde anterior, un borde lateral inferior, más bien son 2 bordes laterales inferiores y 2 bordes laterales superiores. El borde anterior forma el límite posterior del agujero magno. El límite anterior de la concha del occipital forma el límite posterior del agujero magno. También se continúa con el borde posterior de las masas laterales. ¿Sí? Los bordes laterales inferiores se articulan con el borde posterior de la porción mastoidea del temporal. Formando la articulación temporoccipital. Y los bordes laterales superiores se articulan con los bordes posteriores de los parietales, formando la articulación occipito-parietal. ¿Sí? Hasta aquí, ¿hay alguna duda?